Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Mauricio Nava y en este capítulo les hablaré sobre el microscopio. El microscopio es uno de esos inventos que la humanidad creó y es un invento que ha revolucionado grandes áreas del conocimiento. Yo lo equipararía a otros grandes inventos como la computadora, como el teléfono, como el telégrafo. Grandes inventos que permitieron que la humanidad pudiera comunicarse a grandes distancias. En el caso del microscopio es especial porque el descubrimiento y el perfeccionamiento de este invento ha permeado en otras ciencias como la medicina, como la agricultura, la ingeniería, la informática. Es un invento revolucionario y va más allá porque es un invento que permitió descubrir un mundo que los seres humanos desconocían, el mundo microscópico. Es un invento que ha ido perfeccionándose a través de siglos. Desde la antigüedad ya se conocía que algunos médicos se dieron cuenta que ciertos cristales, cuando se veía a través de ellos, aumentaban la imagen de los objetos. Por ejemplo, los médicos griegos y los médicos romanos utilizaban esferas de cristal llenas con agua que les permitían aumentar los tejidos de los enfermos que trataban de curar. En Egipto se tienen antecedentes de que ya se tallaban y empleaban las lentes, por ejemplo. Y durante mucho tiempo el trabajo continuo de estos grandes naturalistas y el perfeccionamiento en la talla de estos materiales trajo como consecuencia que el microscopio pudiera aumentar. El microscopio es un gran invento porque permitió conocer el mundo microscópico. Durante mucho tiempo, la naturaleza del ojo humano no pudo observar qué había más pequeño que un grano de arroz, más pequeño que la punta de un alfiler. No se podía porque el ojo humano no tiene la capacidad para ver objetos más pequeños. Fue a partir del tallado de las lentes que se empezó a descubrir este mundo fascinante y este mundo que nos trajo una gran cantidad de conocimientos, de las cuales yo creo que la más importante es en el área de la medicina, el descubrir que las enfermedades eran causadas muchas veces por agentes patógenos como las bacterias, como los virus, como ciertos parásitos. Entonces la microscopía fue un gran aliado de la medicina que permitió alargar y mejorar la calidad de vida de la humanidad. Por eso es que considero que es un gran invento. Los microscopios están presentes en la vida de todo escolar, en la secundaria, en la preparatoria, y aquellas personas que estudiaron alguna carrera relacionada con el área de las ciencias biológicas, pues están más en contacto con los microscopios en las universidades. Pero al menos todo aquel estudiante que ha pasado por la secundaria ha estado en contacto con este maravilloso invento que es el microscopio. Entonces, la microscopía es una ciencia que ha tenido un largo desarrollo desde antes de nuestra era, y la microscopía es una ciencia multidisciplinaria que sirve hoy en día a muchas ramas de la ciencia. El arte, por ejemplo, cuando los curadores de pinturas tratan de restaurar alguna obra de arte, necesitan visualizar el tipo de tela, el tipo de pigmento que se utilizó y utilizan microscopios para hacerlo. La medicina, ya lo dijimos, la medicina es una ciencia importantísima que se ha apoyado mucho en los microscopios. La agricultura, en el caso especial de las semillas, por ejemplo. La informática, no se diga, la informática, que es una ciencia relativamente nueva, ha utilizado los microscopios para cada vez más fabricar y perfeccionar los componentes y llegar a un punto de miniaturización, es decir, de hacer los componentes electrónicos de las computadoras cada vez más pequeños, como en el caso de los chips de computadora, por ejemplo, los chips de celulares, que hoy en día se requieren microscopios muy potentes para su fabricación, para su revisión y su observación. La biología, por supuesto, la biología, en la secundaria, el laboratorio de biología es el lugar
por excelencia, donde están los microscopios y donde hemos hecho y hacemos prácticas de laboratorio con el apoyo de este gran invento. También la virología, los médicos, los químicos, los científicos que se encargan del estudio de los virus, no podrían hacer su trabajo sin microscopios tan potentes como el microscopio electrónico. Y en muchas áreas de la industria, en la industria electrónica, en la industria del vestido, se utilizan mucho. En la mineralogía, por ejemplo, la minería utiliza microscopios especiales para observar los diferentes tipos de minerales y elementos que se utilizan en esta industria tan importante para la economía. Entonces, hay muchos argumentos para decir que el microscopio es un gran invento, si no es que el invento más importante que ha ayudado a muchas áreas del conocimiento humano. Y los microscopios son inventos nacidos de la experiencia, porque estamos seguros, aunque no hay registros, que tal vez la primera vez que un ser humano se dio cuenta de que podía observar objetos pequeños, tal vez fue en el momento en el que, por alguna razón, tal vez después de una lluvia, después del rocío de la mañana, se dio cuenta que las gotas de agua actuaban como lentes, que si observaba a través de las gotas de agua que estaban en el rocío, en la hierba, en el pasto, y observaba a través de ellas, se dio cuenta que las gotas actuaban como un lente, que permitían obtener una imagen mayor del objeto que estaba del otro lado. En ese momento los seres humanos se perciben esto, y fue con el paso del tiempo, tal vez después uno de los motores que impulsó el desarrollo de la microscopía, pues fue una cuestión orgánica, una cuestión patológica, es decir, el problema visual. La visión humana, bueno, también tiene problemas, y en algunas personas aparecen problemas visuales como la miopía, el astigmatismo y otros defectos visuales. Y los médicos, en su afán de estudiar y de tratar de corregir estos defectos visuales, empezaron a darse cuenta que las lentes podían corregir estos defectos visuales, ¿no? Hoy en día sabemos que, bueno, muchos de nosotros, incluyéndome a mí, que padecemos miopía, podemos corregir este defecto visual con el uso de anteojos, ¿no? Con el uso de lentes. Entonces, esto impulsó mucho el desarrollo del tallado de lentes, hasta llegar a darse cuenta que cuando ponían 2 o más lentes, el poder de aumento se incrementaba, y entonces empiezan a aparecer los primeros microscopios. Entonces, básicamente esa es la importancia de un invento tan maravilloso como el del microscopio. Muy bien, etimológicamente, si tratamos de encontrar un significado a la palabra microscopio, desde el punto de vista de la etimología, la palabra microscopio se divide en 2. Por un lado, micros, que la traducción sería pequeño, y por el otro lado, scopio o scopeo, que significa observar, es decir, observar lo muy pequeño, ¿sí? Esa es la etimología del microscopio. Bueno, en términos históricos, oficialmente se le atribuye a un europeo, el Zacarías Jensen, en el siglo XVI, más específicamente en 1590, quien fue un tallador de lentes. Él observó a través de 2 lentes un pequeño objeto y descubrió que se veía más grande. Entonces, en Europa es donde oficialmente aparece este descubrimiento, y se le adjudica a Zacarías Janssen. Años después, otro científico europeo, Robert Hooke, observa por primera vez, con un microscopio que construyó él mismo, observa unos pequeños objetos en forma esférica, y lo que acababa de descubrir con este microscopio es la célula. De hecho, la palabra célula viene del inglés cell, que en inglés se traduciría como celda, como celdilla,
y esto se debe a que cuando Robert Hooke hizo las primeras observaciones, se dio cuenta que estas estructuras se asemejaban mucho a las celdas o a las celdillas de los monasterios donde estaban los monjes, y de ahí viene el nombre de celdilla, ¿no? Porque le encontró un parecido. Años después, sin embargo, la persona que realmente le da un impulso notable a la microscopía es el holandés Anton van Leeuwenhoek. Él nació en 1632, murió en 1723 y él era un tallador de finas lentes. Anton van Leeuwenhoek fue un gran maestro, tallador de lentes, y él es una de las primeras personas, si no es que en el mundo entero, en Europa, que empieza a observar objetos muy pequeños, pero el mérito no radica solamente en observarlos, sino radica en que él fue el primero que los dibujó, hizo la respectiva comunicación científica, es decir, la publicación, y envió sus cartas a las academias de ciencias europeas, y entonces fue oficialmente la primera persona que da un impulso notable a la microscopía. Para que se den una idea, los primeros microscopios, estamos hablando, pues no se parecen mucho a los microscopios actuales que hoy vemos en los laboratorios escolares, sino que los primeros microscopios, como el que desarrolló Leeuwenhoek, imagínense que el primer microscopio era algo así como un palito de metal, y tenía en un extremo la lente y una pequeña base metálica para colocar el objeto que se va a observar. Era un microscopio simple, prácticamente era lo que conocemos en las escuelas primarias como una lupa, ¿sí? La lupa que todos utilizamos en el kinder o en la escuela primaria, pues es eso, es un microscopio simple, porque nada más posee una lente tallada que lo que hace es aumentar la imagen del objeto. Pero aún así, Leeuwenhoek, estamos hablando del siglo XVII, logró tallar con tal maestría una lente que logró obtener una lente con 270 aumentos. Quiere decir que podía ver 270 veces aumentada la imagen de un objeto. Y entonces Leeuwenhoek se convierte en la primera persona en observar y en describir, por ejemplo, bacterias, en descubrir espermatozoides, en descubrir muchos organismos que él llamaba animáculos, ¿sí? Pequeños animalillos. No, en su tiempo él no sabía que eran bacterias, él no sabía que eran organismos de otro reino, pero él empezó a dibujarlos y hacía una descripción y envió sus comunicados. Entonces, Leeuwenhoek tiene el mérito de que es un notable tallador de lentes, pero tiene varias características que lo hacen muy importante, porque déjenme decirles que Leeuwenhoek pues no tuvo una formación académica, no tuvo estudios universitarios, no tenía estudios profesionales en la materia, pero tenía un gran talento, una gran habilidad, que era tallar con una gran destreza las lentes que él tenía. Y también fue un dibujante, todavía se conservan sus ilustraciones, pero fue además una persona muy importante porque se atrevió a publicarlo, a darlo a conocer en Europa, ante las reales, en aquella época las reales academias de ciencias de su tiempo. Entonces, Leeuwenhoek es el gran promotor e impulsador de la microscopía en sus orígenes. Bien, con el tiempo, pues ya muchos científicos, por ejemplo Louis Pasteur, utilizaron los microscopios, y gran cantidad de científicos que conocemos como cazadores de microbios, empezaron a utilizar los microscopios y hacer un desarrollo de estos aparatos, observando bacterias, células vegetales, células animales, y tuvo un gran desarrollo gracias al trabajo de estos científicos.